Buenas tardes, mi nombre es Jennifer Serna, soy estudiante del Politécnico Gran Colombiano, el programa Administración de Empresas. Vamos a hablar hoy un poco acerca de la inflación y el desempleo en Colombia durante los últimos 5 años. Hablando un poco sobre la inflación y el desempleo, ambos fenómenos se encuentran entre las primeras preocupaciones de la política económica moderna. En los últimos años es notorio que el mantenimiento de varias tasas de inflación y desempleo constituyen, justo con el crecimiento económico y la redistribución del ingreso. Se sabe que se considera que la oferta y la demanda entre el mercado laboral, de una parte el salario constituye el pago por un servicio, es decir, el trabajo, y su nivel de crecimiento están determinados por las condiciones impermeantes en el mercado laboral. Si los productos demandan más mano de obra de la que ofrecen sus servicios, entonces los salarios tenderán a subir. Si por el contrario la oferta laboral excede la demanda, es necesario que los salarios tiendan a bajar. El desempleo se puede interpretar como el reflejo de la situación existente en el mercado laboral. Cuando la demanda excede a la oferta de la mano de obra, el nivel del desempleo desciende, puesto que la mayoría que buscan trabajo lo encontrarán. Por el contrario, cuando el número de brazos supera el número de vacantes, obviamente el desempleo aumenta. La inflación genera presiones para aumentar salarios, especialmente en situaciones de poco desempleo. El deterioro del mercado laboral proviene en parte de la descentralización de la economía. El crecimiento del primer trimestre fue del 2,77%, resultó sorpresivamente bajo, y cuando se quitan los efectos estacionales y de calendario, habría sido mucho menor, con un 2,29%, con una variación del 0% frente al trimestre anterior. Esto significa que la recuperación de la economía se habría frenado, o para entenderlo mejor, que la velocidad que venía ganando se redujo, y esto tiene efecto sobre la generación de nuevos puestos de trabajo. Según estimaciones del equipo de investigaciones económicas del país, como el Banco de Bogotá, un ritmo de crecimiento es del 3%, permite estabilizar la tasa de desempleo, es decir, que no aumente ni descienda en términos anuales, lo cual aún no se presenta. Es más, los sectores más intensivos en mano de obra, como la construcción o el agrícola, exhiben los mayores problemas en materia de crecimiento. Para el DANE, la mayor destrucción de empleo se presentó en las actividades de agricultura, ganadería, cabeza, silvicultura y pesca, con una caída en el número de ocupantes de más de 327.000 personas. Arango nos va a contar acerca del análisis de la inflación y el desempleo en Colombia durante estos últimos 5 años, y también nos va a hacer un comparativo del desempleo en algunas de nuestras regiones o principales actividades que afectan pues nuestro sector económico. Jennifer Serna, mi nombre es Wilson Arango, soy profesional de Derecho y laboro en el SENA en prestación de servicios, apoyo en áreas administrativas. En cuanto a tus preguntas relacionadas que tienen que ver con el tema de la inflación y el desempleo, en sus causas y consecuencias, considero que el tema de la inflación se ha visto muy afectada en nuestra región, en Antioquia, en la ciudad de Medellín y el área metropolitana, por el tema del incremento en los precios de algunos bienes y servicios, como los alimentos, las bebidas alcohólicas y no alcohólicas, en los alojamientos. Todo esto ha influido directamente en el tema de la inflación. Y un tema que no es ajeno es el tema de la reforma tributaria, que en su inicio el gobierno pensaba que lo hacía para bien, también perjudicó mucho este tema de la inflación. Las consecuencias de la inflación es que siempre que se presenta la inflación, encontramos pérdida del poder adquisitivo, es decir, que las personas con el mismo dinero vamos a adquirir menos bienes y servicios. Es un tema pues que directamente va a afectar en la calidad de vida de las personas. El desempleo, considero también que es un tema que se ha visto muy afectado a causa de que las empresas están generando menos puestos de trabajo, donde ha influido también el tema de la reforma tributaria, que en inicio uno de los objetivos del gobierno era generar más empleos, pero creo que ha sido lo contrario.
Esto ha generado menos empleo. Y un tema en el que no podemos desconocer que ha afectado el desempleo en nuestro país, en nuestra ciudad, es el tema de la migración de los venezolanos, quienes han ido desplazando de los puestos formales e informales a muchos de los ciudadanos colombianos en esos lugares de trabajo. Consecuencias de este desempleo: menos poder adquisitivo de las familias, menos oportunidades, desmejoramiento de la calidad de vida de los hogares colombianos, y un tema que no se puede desconocer y que los entornos sociales deben de tener muy en cuenta es que el tema del desempleo genera algunas afectaciones psicosociales para las personas, generando un gran impacto al interior de los hogares, de las familias y del núcleo de la sociedad. Muchas gracias, una feliz tarde. En este pequeño gráfico podemos observar la tasa de desempleo, cómo se ha comportado en estos últimos 5 años. Al cierre del 2015 estaba en el 8,9, 2016 9,2, 2017 9,4, 2018 9,7 y en estos últimos meses del año 2019 se mantiene en el 10,2%. También podemos observar, haciendo un comparativo, con la tasa de inflación, que en el 2015 se mantiene en el 6,77%, en el 2016 5,75%, en el 2017 4,091%, 2018 3,18% y en el 2019 se mantiene en el 3,26%. Realmente en este año hemos visto cómo la tasa de inflación ha bajado un poco de acuerdo a los años anteriores. Un comparativo entre el principal renglón de la economía en Girardota es la industria y en Santa Fe el turismo. Estos dos municipios tienen un gran denominador frente al desempleo. El sector que más presenta desempleo es la zona rural. Considero que esto pasa por la falta de inversión social, especialmente por las vías de penetración. Esto hace que el sector rural no sea tan competitivo. Además, considero que la falta de empleo en este sector poblacional se debe también a la falta de pertinencia en la educación, ya que no se está educando correctamente a los jóvenes. Tuve la oportunidad de conversar con Juliana Vélez y ella nos va a contar acerca de cómo ha sido la inflación y el desempleo en la región o en nuestra ciudad y cuáles son las consecuencias. También nos va a hacer un análisis comparativo de la inflación por la región. Buenas tardes, Jennifer, ¿cómo estás? Mi nombre es Juliana Vélez, soy administradora de empresas, actualmente laboro en el Grupo Bancolombia como auxiliar administrativa. Para dar respuesta a las dos preguntas que me realizaste acerca de la inflación, el desempleo y los sectores más aporreados por el desempleo en Colombia, entonces vamos a empezar contextualizando un poco qué es la inflación. La inflación es el aumento sostenible y generalizado de los precios en el mercado. Es uno de los temas que más preocupa a los economistas en los últimos años, ya que se ha venido incrementando muchísimo el desempleo en todas las regiones y los sectores económicos. La inflación es un fenómeno que distorsiona el adecuado funcionamiento de la economía dentro del país y además representa un costo social, y el desempleo, por otra parte, acentúa las desigualdades y reduce las posibilidades productivas de la economía. Están inversamente relacionadas, es decir, a mayor inflación, menor es la cantidad de empleos generados para los colombianos. Me explico, una empresa al día de hoy se le hace más difícil mantener su productividad y conservar sus márgenes de ganancia, ya que se han visto incrementados los precios de las materias primas notoriamente. Esto hace que la empresa se enfrente a dos posibilidades. La primera, o expande su mercado, o la segunda, reduce la mano de obra. En este caso, tiene que producir más con menores empleados y esto hace que el desempleo se colapse.
La segunda pregunta que me realizaste acerca de los sectores y las regiones más perjudicadas con el desempleo. Entonces, según el DANE, para junio de este año la cifra era de un 10.5 en el país, incrementando un 0.8 en el mes de junio del 2018. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que recientemente se vino una nueva economía, por así decirlo, que es la economía naranja, que hace parte de la economía creativa. Es decir, se están moviendo recientemente otros medios como lo son las ventas por internet, la producción cinematográfica, el arte, la música, y dejaron de meterle como tantas ganas a sectores como la agricultura, la minería y la ganadería. Sectores como la construcción y la confección se mantienen dentro del medio, mas no están generando empleo, y sectores como el transporte y las agencias inmobiliarias han bajado un 2.5 el margen de empleos en el país. Recientemente con el presidente Duque se ha venido apoyando mucho la economía naranja, y esto ha hecho que crezcan los medios informáticos y todas estas cosas pues que trae la tecnología, pero se ha disminuido el empleo en el país. Regiones como Quibdó, Valledupar, Armenia y Bogotá son las más afectadas y se ven todos los sectores. Chao Jenny, espero que te haya sido de ayuda. Ahora vamos a hablar sobre algunas sugerencias para disminuir el desempleo. La disminución de la renta a los empresarios, que hoy oscila por el orden del 70%, una de las más altas del mundo, que desmotiva la financiación de creación o inversión, uso incentivo de tecnologías, disminuyendo el número de trámites que generen altos costos para los que se atrevan a emprender proyectos productivos de punta para la renovación de insumos en productos con alto valor agregado. Otra podría ser el impulso de sistemas de cooperación internacional que permitan aprendizajes en metodologías productivas, y utilizando parámetros de bajos costos y alta eficiencia en el uso de recursos humanos, tecnologías y financiamiento. Otro podría ser un impulso de programas educativos preferenciales con cabezas para un adulto de número de jóvenes que no puedan acceder a los centros universitarios, como mejoramiento en los programas para que estas personas puedan aprovechar otros recursos a los cuales ellos no tienen la forma de acceder. Y por último sería apoyar la creación de nuevas empresas. Muchas gracias por la atención prestada, profesora María del Pilar.